Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia y orad por él. Y ungidle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Amén. Hoy quiero hablar sobre eso. Quiero hablar sobre la sanidad y la oración de fe. Sanidad y oración de fe. Muy bien. Dice que la oración de fe sana al enfermo. Así dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? La oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere algún pecado que por consecuencias de ese pecado haya empezado una enfermedad en su cuerpo o en su espíritu, porque generalmente empieza por el espíritu y termina con el cuerpo, obviamente, por lógica, el Señor al sanarlo ya lo está perdonando. Y muchas veces queremos solución para nuestros problemas, queremos solución para nuestra enfermedad, pero no queremos ir a la raíz que infecta precisamente y que provoca esa enfermedad. Y de repente nos sentimos afectados, con problemas. Tengo problemas de alcoholismo, mi hígado ya no da más y quiero que el Señor me sane, pero no quiero dejar el alcohol. Entonces buscamos solución. Pero acá no se trata de buscar solución. Escuche, el Evangelio no es buscar solución. No se trata de eso. Se trata primordialmente de ofrecerle a la gente vida eterna. ¿Qué destino le va a dar a su alma? La sanidad es consecuencia, la sanidad son añadiduras. La liberación es añadidura, no es el propósito de Dios. Aunque Dios quiere sacarlo de la miseria al hombre. Pero no es el principal propósito de Dios. El principal propósito de Dios es establecer su reino, primeramente en el corazón de la persona, en el corazón de la persona. Y luego viene todo lo demás, pero buscamos muchas veces la añadidura, la solución a mi problema. Estoy enfermo y ahí en la iglesia me dijeron que sanan muchos enfermos y se liberan muchos endemoniados. Pero se van a encontrar con otra realidad. Y no porque no se sane la gente, no, sino porque no es la intención de Dios. Vienen a Dios a buscar respuestas a su necesidad. Pero Dios no actúa así. Dios utiliza las circunstancias para que vos te puedas acercar a Él. Pero necesita un corazón arrepentido para que vos puedas entender que hay un propósito aún más mayor que todas las dificultades de este mundo. Y que solamente hay dos caminos, uno que te lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la destrucción eterna. No hay una tercera opción, no existe el limbo, no existe nada de eso. O es para arriba o es para abajo. Pero muchos no hacen caso. Les da igual, siguen sus vidas igual, no hay cambios. Pasaron los años y los años y los años y siguen viniendo a la iglesia, pero son exactamente igual que hace 10 años atrás. No se trata tampoco de que seas un teólogo o que aprendas toda la Biblia. Pero tiene que haber cambios de vida, tiene que haber experiencias sobrenaturales, tiene que haber
un encuentro con el Señor. Cuando hay un encuentro con el Señor, la persona cambia en su actitud, su manera de ser, en su enfoque de la vida. Ahora tiene algo y un motivo más que suficiente y más grande que todo el universo para seguir viviendo. Ahora bien, todos los cristianos verdaderos aceptan la doctrina de la sanidad divina. Porque muchos experimentaron por la fe lo que es la sanidad. Muchos entendieron a la larga, con el transcurso del tiempo, que Dios utiliza las circunstancias para que yo pueda crecer. Para que yo pueda utilizar la fe, porque al principio Dios obra a través de la misericordia, ¿no es cierto? Porque Dios es amor. Pero luego Él necesita que vos desarrolles la fe, porque necesita ser conocido, que le descubras, que descubras sus intenciones. Y eso es lo que no quieren hacer. Ya está, ya solucioné mi problema. Ahora bien, gracias. Es como cuando de repente queremos solucionar un problema y porque le prometimos algo hacemos, ¿no es cierto?, cumplimos con la promesa, pero ya está. Dios no puede aceptar ningún sacrificio tuyo. ¿Sabes por qué? Es muy sencillo. Porque Jesús ya lo hizo por vos. Entonces no es por el sacrificio que vos puedes dar, sino por la intención que vos tenés hacia Él. De buscar su presencia. De permitir que Dios haga la obra de una manera tremenda. Y cuando hablamos de sanidad interior y hablamos de fe, estamos hablando precisamente de la intención de Dios. Dios quiere sacar de la miseria espiritual al hombre y ponerlo sobre una peña, sobre una roca y pararlo. ¿Cómo se origina la enfermedad? Primero, la enfermedad y la muerte afectaron todas las familias debido al pecado. Y la Biblia dice lo siguiente, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¡Wow! O sea, en otras palabras, te adjudicaste el pecado sin hacer nada. Y la enfermedad, obviamente, es una maldición genética. Acusada de pecado. Pero uno tiene que entender cómo opera Dios. Porque si bien Dios es misericordioso y tiene paciencia, y vaya que la tiene, también va a pretender y te va a exigir que camines en la fe. Y sabes, cuando Dios te empieza a exigir que camines en la fe, te pone circunstancias. Te pone piedras adelante para que tropieces y caigas. Porque te tenés que dar cuenta que no es así como vos querés, que no es así como vos pensás, que no es así como Dios opera, que es completamente diferente. Y así es como obra Dios. La Biblia nos enseña eso. Porque para eso la tenemos. Ah, no, yo creo en Dios pero no creo en la Biblia. Y bueno, entonces no crees en nada. Yo creo en el Dios de la Biblia, porque la Biblia, ¿no es cierto?, es la que me enseña, es la que me instruye para conocer a Dios. Luego hay una relación que puedo tener con Dios. Pero la Biblia es la puerta, por eso que la Escritura dan testimonio de Cristo. Segundo punto,
Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones, sino maldiciones. Tanto la muerte como la enfermedad ¿son permitidas por Dios? Claro que sí, sobre el hombre. A consecuencia del pecado y la desobediencia. Porque el hombre que lo que tiene que hacer es darse cuenta de ese punto, de ese minúsculo punto. Dios permite ciertas cosas para que vos te despiertes y empieces a desarrollarte, pero no a tu manera, como hacen muchos. Muchos quieren adoptar a Dios a su manera y quieren desarrollar una fe que como construir castillos en el aire. Y eso es lo que el Señor dijo cuando está hablando precisamente de la relación hombre-palabra y edificación espiritual. Hay algunos que edifican su casa sobre la arena y otros que edifican su casa sobre la piedra. Los dos pasaron por las mismas pruebas, pero uno fue totalmente destruido. Mas el otro permaneció en pie. Y nos habla precisamente de eso. Entonces, a consecuencia del pecado y la desobediencia, Dios tuvo que poner, ¿no es cierto?, reglas para que el hombre se esforzara. No para que se justificara, sino para que se esforzara a desarrollar esa fe. Y pone mandamientos y decretos. Y la Biblia habla de eso en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, escucha, ¿está escuchando la voz de Jehová atentamente o no? ¿O es como una campanita que está ahí? ¿O estoy hablando de balde? Porque el tema es que si usted escucha la palabra, es porque está escuchando algo que proviene de Dios. La palabra proviene de Dios. Y cuando es revelada por el Espíritu Santo, es para vos. Jehová tu Dios, e hiciera recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Entendió? Eso es fácil de entender, ¿verdad? Claro, Dios me sana, qué bueno, yupi, lindo, está todo bien. Pero paso por encima todo lo que dijo. Si dieres oído, si pudieras atención, si haces caso. Todo depende de cuánto tú quieras obedecer a la palabra de Dios. Todo depende de eso. Todo depende de eso. Y acá no estoy hablando de perfección porque vos, ni yo, ni nadie es perfecto. Algún día lo vamos a hacer, pero no es ahora, y ni en este mundo. Pero de algo estoy seguro, que practiquemos la justicia de Dios y que desarrollemos la fe, porque es el único elemento que nos puede conducir a Dios. Por eso es que Jesús se atribuye la fe como la autoría. Él dice, yo soy el autor y consumador de la fe. ¿Entendió? Entonces cuando hablamos de sanidad, wow. ¿De dónde viene la enfermedad? Viene precisamente porque el hombre eligió a desobedecer a Dios y no obedecerle. Cuanto más obedezcamos la palabra, más maravillas sobrenaturales vamos a recibir. Más conexión. Cuando tengamos una conexión más fluida con Dios, las cosas van a empezar a salir bien. Tienen que salir bien. Dios no necesita que vos seas perfecto. Dios no necesita que vos seas un religioso o que seas un político prominente
o que tengas mucha plata. No. Él necesita tu corazón. Un corazón constricto y humillado. Amén. Eso es lo que necesita. Tercero. No es Dios, sino el diablo, el autor de la enfermedad y la muerte. Ahora, Dios es el autor y dador de la vida y la salud. Y el Señor Jesús vino para destruir las obras del diablo. Vino a eso. Antes tenía todos los derechos. Se enseñoreaba de la gente. Y todos vivían en una miseria total, espiritualmente hablando. Hechos de los Apóstoles 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá hay una mala interpretación, la traducción, la transliteración del griego al castellano. Nos habla precisamente de que Dios estaba en él. Pero también podríamos interpretarlo de que si que decimos que Dios está con nosotros, y esa palabra trae convicción, pues nosotros tenemos que estar con Dios. Y ahí, en esa transición, parece como que no hay acuerdo, porque Dios puede estar conmigo, y yo escuché a personas que Dios me hace caso. Todo lo que le pido al Señor, Él me lo da. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Soy la cuarta personalidad. ¡Qué poder, qué unción! Sin embargo, no es así. Si Dios está contigo es porque tú estás con Él. La Biblia dice que el que cree que le hay tiene que convencerse. Entonces, ahí empezamos a tener una relación. Y en esa relación, obviamente lo sobrenatural se tiene que manifestar, porque Dios está por encima de lo natural. Entonces está en lo sobrenatural. Uno de los propósitos principales de la obra de Cristo es sacar al hombre de la miseria espiritual en la que se encuentra. Sacando la raíz que causa infección y que no lo deja avanzar. Y muchas veces se pregunta, ¿y por qué? Parece que Dios no me escucha, porque yo no avanzo. Porque vos estás haciendo las cosas mal. La estás haciendo mal. Haz las cosas bien. Hay personas que vienen arrastrando una maldición y que pretenden que 10 minutos de oración ya solucionen su problema. Y no es así, porque Dios tiene que formar a esa persona. No, yo quiero que me solucione el problema, no quiero formación. ¿De qué me sirve la fe? Aunque dicen tener fe, pero cuando llega el momento, ¿no es cierto? Parece como que no la tienen. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo, para destrucción por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. O sea, antes de la muerte de Jesús, el diablo tenía autoridad. Tenía autoridad y se la tenía que sacar. Es ahí cuando Dios derrama la gracia. Y el hombre derrama la gracia, pero el hombre todavía no fue perdonado. Ahora yo tengo que ir a los pies del Señor, aquel que tiene la llave del Hades y de la muerte, con un corazón arrepentido. ¿Para qué? Para que Él perdone mis pecados. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor
de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Y así está el hombre cuando quiere solución nada más y sigue estando sujeto a los vicios, sigue estando sujeto a los problemas, porque no está solucionando su problema, simplemente está queriendo poner parches en agujeros en vez de cambiar la situación. Toda vez que se cumpla sus mandamientos, se manifiesta la obra extraordinaria del Señor Jesucristo. Es así. Es así. Entonces, cuando los discípulos quisieron liberar a ese muchachito que estaba endemoniado y el papá yo no sabía qué hacerle más porque lo tenía que estar cuidando, no podía ni siquiera ir a trabajar porque si no agarraba a ese demonio lo tiraba en el fuego, lo quería ahogar, se dañaba, se quería suicidar, espíritu de muerte, espíritu de suicidio, y el tipo estaba enloquecido, no sabía más qué hacer, se fue a los discípulos y dijeron, déjamelo a mí, dijo Pedro, a este lo voy a sacar. Y estuvieron ahí horas y horas y el pibe pataleaba y recontrapataleaba en el piso, pero el demonio no salía. Pero el Señor le dijo algo que quiero que tengan bien presente. ¿Hasta cuándo lo voy a tener que soportar a ustedes? Haciendo las cosas a su manera, en su forma. No es así como esto funciona. No es así. Entonces le pregunta al papá si tenía fe, si creía realmente. Entonces le dice el papá, sí, creo. Y el Señor lo agarra y lo mira de vuelta, pero ya le clava la mirada a los ojos como diciendo, me estás macañando, vos no estás creyendo nada. Y entonces el hombre se asustó y dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Se dio cuenta de su condición? Nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. En nuestra relación con Dios tiene que crecer. Cuanto más te acerques a Dios, tanto más Dios va a operar en tu vida. Y la sanidad fluye, porque es un efecto mismo de ese acercamiento. Amén. Lucas capítulo 7, con esto quiero terminar. Versículo 21 y 22 dice así. En esa misma hora sanó a muchos enfermedades, plagas de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y hacerle saber a Juan el Bautista estaba en la cárcel antes de ser degollado. Y entonces le pregunta Juan a sus discípulos, vayan y pregúntenle a mi primo, porque era primo de Juan, pregúntale a Jesús, mi primo, si es el Mesías o tenemos que seguir esperando. Id y hacerle saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, wow. Y los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Jesús seguiré.